Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Aquí empezando 5 minutitos tarde, pero sé que nos tienen paciencia para esperarnos. Hoy martes, hoy día del Señor, como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes de encontrarnos aquí en estas redes sociales que nos permiten platicar y poner sobre la mesa la conversación de temas que a veces son medios escabrosos, pero que tenemos que abordar desde el punto de vista bíblico. Podríamos hablarlo en otro contexto, podríamos tener incluso quizás una mesa de debate o tener un tiempo de foro abierto para poder escuchar sus inquietudes y los planteamientos que ustedes pudieran hacernos acerca de algunos temas. Pero hoy en particular, perdón, pero necesito aclarar la idea. Pero no lo hacemos de manera abierta o no hacemos un foro abierto porque el propósito de estas conversaciones es poner sobre la mesa el contexto bíblico de lo que queremos compartir con ustedes. Los temas que conversamos aquí, de los que hablamos aquí, son temas que vemos a la luz de la Biblia. No lo vemos a la luz de algún otro libro o de algún otro contexto, porque el propósito de estas conversaciones es traer luz a nuestras vidas a través del texto bíblico. Entonces, no abrimos el foro o no dejamos el foro abierto. Sí, leo sus comentarios, leo sus mensajes, escucho sus opiniones, por supuesto acepto las críticas, aceptamos esta conversación de interacción a través de sus mensajes aquí abajo del video en esta red social o después cuando subimos el video a YouTube, también leo sus mensajes ahí. Así es que no abrimos el foro a la conversación porque no queremos generar un debate en este foro. Tengo oportunidad de hacer debate de otras maneras o estar en otros lugares donde podemos hacer un debate acerca de cualquier tema del cual pueda yo saber o del cual pueda yo tener conocimiento para poder hacer un debate enriquecedor y no solamente hablar como un supuesto experto de algo que desconozco. Así es que procuro hacer una conversación, una enseñanza, no le quiero llamar prédica porque esto sale del contexto de una prédica, de un sermón, más bien creo que es una conversación, por eso les digo que son bienvenidos a esta conversación de la comunidad Manto Nuevo o que pongo sobre la mesa algún tema o hablo de algo en particular, tratando de esclarecer o de poner más más herramientas y elementos que nos permitan tener a nosotros convicciones acerca de lo que creemos, de cómo vivimos, de las decisiones que tomamos y de las cosas que hacemos cotidianamente. Así es que eso es lo que buscamos en este lugar, aquí en esta comunidad Manto Nuevo, a través de la enseñanza, a través del contexto de la palabra de Dios y a través de la experiencia personal o de la experiencia de otros que también nos suele ayudar mucho lo que otros también enseñan y lo que otros también comparten a través de sus redes sociales, a quienes nosotros también seguimos y aprendemos de ellos. Así es que, sin embargo, hay temas que son cotidianos, que son del momento, que jalan rating, dicen por ahí. Pero el propósito, sabemos que el propósito de estos foros no es tener rating, no es ser del agrado de la gente. Procuramos ser agradables, procuramos dar una enseñanza agradable, pero no estamos buscando popularidad, estamos buscando poner bases, poner cimientos para el conocimiento del pueblo de Dios, de aquellos que no conocen de la palabra, de aquellos que se están acercando en poco tiempo, que tienen poco de conocer de Dios y se están acercando a conocer de la Biblia, a hacer oración, a buscar en sus corazones la comunión con Dios. Entonces, procuramos poner herramientas y conocimiento que les ayuden a crecer espiritualmente, pero también a tomar decisiones con criterio. De ninguna manera buscamos decidir por ustedes o nosotros tomar las decisiones por ustedes. Al contrario, queremos que ustedes tengan la habilidad, la facultad, la habilidad de tomar sus propias decisiones, las mejores decisiones, y que lo hagan con certeza, sabiendo que Dios los respalda, sabiendo que Dios está con ustedes y que tengan seguridad y tranquilidad en su corazón para seguir hacia adelante, caminar en fe, esperar lo mejor que viene delante de ti, lo que Dios ha planeado para ti y las oportunidades que seguramente conquistarás en un tiempo próximo conforme tu vida va avanzando,
pero sobre todo conforme vas madurando y creciendo espiritualmente. Eso es lo que buscamos y esperamos que cada conversación sea de bendición para tu vida. Pero sé también que hay temas que no son del agrado de muchos, que cuando abordamos esos temas, la gente no quiere escuchar. Así es que preferimos una conversación agradable, chistosa, divertida, que se la pase uno bien, a gusto, que sea ameno el tema, que no te aburras, que no te parezca tedioso. Entonces, buscamos quizás hasta la elocuencia del orador o de quien enseña, buscamos que sea agradable para que el tema sea bueno. Pero hay temas que son necesarios, querramos o no, sea agradable o no, sea ameno el predicador o no, hay temas que tenemos que abordar y que son necesarios, sobre todo cuando involucran a nuestra familia, cuando involucra a nuestros hijos, cuando involucra a los seres que más amamos. Queremos que, eh, queremos que el conocimiento que tengamos nos ayude eh, a tomar mejores decisiones, que el conocimiento que adquiramos, que la enseñanza que recibamos nos ayude, nos fortalezca, nos dé fuerzas, nos permita crecer espiritualmente y nos permita eh, buscar con más certeza y convicción en nuestro corazón a Dios. Nuestro diálogo es en torno a Dios, nuestras conversaciones son en torno a Dios, en torno a la Biblia. Así es que aún lo he dicho siempre y lo sostengo, la Biblia creo que es el manual más completo que puedas encontrar en la tierra para cualquier tema. Cualquier cosa que quieras saber, de cualquier cosa que quieras aprender, a pesar de los tiempos y a pesar de la modernidad. Y aunque la Biblia dejó de escribirse hace casi 2000 años, aún así la Biblia es muy actual y tiene temas de actualidad y puede responder cualquier duda. Por supuesto, no se trata de manipular el texto bíblico para encontrarle una respuesta a todo. Se trata de entender en el contexto de toda la Biblia lo que la Biblia nos enseña para poder aprender de ello. Así es que en cuanto a temas escabrosos y en cuanto a temas complicados y temas que son confrontativos o que nos confrontan constantemente acerca de lo que estamos viviendo como sociedad, es importante ir a la palabra de Dios y eh, saber que la Biblia nos abra el panorama, nos dé claridad del pensamiento, nos alumbre las ideas, nos permita conocer más acerca de lo que Dios quiere para nosotros y de esa manera tomar mejores decisiones, con elementos, no con emociones, no con emocionalismo, sino con convicciones, con certeza en el corazón, así como lo es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es que cuando hablamos de fe no estamos hablando de emociones o de emocionalismo o de fanatismo, estamos hablando de convicciones y las convicciones vienen porque los argumentos nos dan esa certeza, porque las evidencias nos dan esa seguridad, nos dan esa convicción para que podamos caminar por medio de la fe. Y como dice la Escritura, nosotros no andamos por vista, sino andamos por fe. Por lo tanto, los temas que tenemos que abordar, los temas que tenemos que discutir, los temas que influyen en nuestra sociedad, en nuestros hijos, en nuestra familia, tenemos que verlos desde el punto de vista de la fe. Y la fe va a ayudarnos o nos va a nutrir la fe, la palabra de Dios. Y será por medio de la palabra de Dios que encontraremos quizás las respuestas que necesitamos. Así es que de esa manera o de esa forma me gustaría empezar con este tema. Si por ahí les gusta leer los títulos de nuestras conversaciones y de los videos que tenemos y de los temas que hablamos, el tema de hoy es acerca de los famosos libros de texto en México, de los libros comunistas. ¿Serán realmente libros comunistas? ¿Será realmente que estamos entrando a una época de calamidad y de destrucción social en México? Finalmente el gobierno de este partido de izquierda y de esta cuarta transformación finalmente logró su cometido, que era convertirnos en un país comunista. Lo lograron al fin, ahora que están en el poder, y creo que necesitamos hablar del tema, no lo podemos evadir. Sé que este foro es para asuntos espirituales, sé que este foro es para temas de la iglesia, para temas bíblicos, para temas de conocimiento espiritual y de Dios, pero no podemos hacer a un lado los temas que acontecen en nuestra sociedad y de los cuales también tenemos que verlos a la luz de la palabra de Dios. Así es que me gustaría abordar este tema
Algunos les gustará, algunos no les gustará, algunos lo estaban esperando, algunos ni siquiera tienen la menor idea de lo que voy a hablar, pero incluso tengo amigos, amigos pastores que cuando vean este video y oigan lo que yo hablo, seguramente se molestarán conmigo. Otros tendrán un panorama más amplio de lo que está sucediendo y generalmente podríamos tomar mejores decisiones como cristianos acerca de lo que está sucediendo. Ok, les platico el contexto de lo que está pasando. Cada año, el gobierno federal tiene la obligación constitucionalmente, estoy hablando en México, estoy hablando de México, y bienvenidos a todos, gracias por estar aquí, buenas noches, quédense hasta el final, se va a poner bueno, no me voy a ir por asuntos políticos, me voy a ir por la enseñanza bíblica, pero hay que poner en contexto para poder hablar de algo, no podemos solamente, igual como cuando doy una enseñanza bíblica, les digo hay que leer el contexto, hay que entender el contexto para no tomar un versículo y hacer un pretexto, igual en la vida cotidiana hay que entender el contexto. No podemos hablar de un tema o abordar un tema o tener una conversación con alguien si no tienes el contexto de lo que vas a hablar, porque entonces estarías usando un pretexto nada más para juzgar o para señalar o para criticar o para decidir algo fuera de todo el contexto de lo que está sucediendo, del acontecimiento. Así es que actualmente en México hay una gran discusión por los libros de texto. Como decía, el gobierno federal está obligado constitucionalmente a emitir los libros de texto de manera gratuita y repartirlos en toda la educación básica, preescolar, primaria y secundaria, que son los niveles básicos en México de la educación. En secundaria van terminando entre los 14 y 15 años de un transcurso normal de la educación básica, estarían llegando hasta los 15 años, es decir, desde la infancia temprana, o siendo aún pequeñitos, bebés de 2, 3 años o 3 años cuando entran ya a preescolar, 3, 4 años tienen educación preescolar, si no me equivoco, si son 3 años todavía o ya lo redujeron a 2, pero la educación preescolar después entran a educación primaria, que es a los 6 años, normalmente. Estoy hablando de manera general, por supuesto que hay excepciones, no voy a decir, es que mi hijo entró a los 5, no, yo entré a los 3 porque era superdotado, no, no, de manera general, la educación va más o menos así. Entras a preescolar, a los 6 años entras a primaria, terminas después de 6 años de educación primaria a los 12 años aproximadamente y entras a la educación secundaria y terminas a los 15 años, son 3 años de educación secundaria. Bueno, esta educación básica el gobierno federal está obligado a proporcionarla de manera gratuita a toda la población, de manera laica, es decir, sin tintes religiosos de ninguna índole, y de manera gratuita, laica y se me fue uno. Ok, gratuita, laica. Ok, tiene que ser gratuita y laica. Ah, y para todos. Es abierta para todos. Todos la tienen que tomar. Así es que nadie puede ser excluido de la educación básica. Todos tienen derecho a recibirla y tienen derecho a recibir sin costo alguno este tipo de educación. Por lo tanto, se incluyó, después del presidente Adolfo López Mateos, se instituyó que se dieran los libros de texto gratuitos para que los libros de texto llegaran a todos los estudiantes. No todos tenían acceso a los libros, no todos podían recibir libros, y entonces se establece constitucionalmente que el gobierno tiene que dar esos libros. Cuando surgen los libros de texto gratuito, hubo una gran revuelta. Un grupo político de aquel entonces estaba en contra de que se dieran esos libros, estaban en contra de que se proporcionaran porque decían que la gente, la población en general, no tenía derecho a tener ese tipo de educación, que solamente quienes pudieran pagar la educación tenían derecho a recibir o tener acceso a libros. Entonces el gobierno de aquel entonces luchó, se estableció constitucionalmente que se dieran los libros de texto gratuito y se formó, perdón, un comité nacional de los libros de texto gratuitos. Así, de hecho, así se llama. Este comité nacional, que es el que se encarga de revisar el contenido de los libros y de editarlos y publicarlos. Y distribuirlos además en todo el país, a todas las escuelas, en todos los rubros, en todas las áreas del país, en la sierra, en la costa, en las grandes ciudades, en las pequeñas ciudades, donde haya una escuela registrada y hay niños estudiando, tiene que haber libros de texto gratuitos para todos los grados, para todos los niveles, desde la educación básica. Entonces, los libros de texto han sido usados desde aquel entonces
como una herramienta de formación, como un complemento a la educación. Los maestros son los que se encargan de poner y de llevar a cabo los planes de estudio que la misma Secretaría de Educación Pública también emite a todos los maestros de la educación pública, donde se estipulan cuáles son los temas, cuáles son las materias, cuáles son las áreas de educación. El propósito es dar formación a los niños y darles el conocimiento que necesitan para su desempeño hacia más adelante, que es lo que sigue el bachillerato y posteriormente la universidad. Esto está establecido en la Constitución desde hace muchos años. Y siempre, no es de ahora, siempre cada gobierno ha utilizado los libros de texto y los planes de estudio de la Secretaría de Educación Pública para dar la información que se quiere dar, para dar la información que pueda formar a los niños con ciertos pensamientos. Durante años la educación ha tenido problemas y deficiencias y luchas internas. Los mismos profesores han peleado por mejores derechos, por mejores salarios, por mejores prestaciones, por planes de estudios concretos, efectivos. Ha habido grupos de maestros que han tratado de resistir a los planes de estudio de la SEP durante décadas, no es de ahora, que han tratado de resistirlo porque consideraban estos maestros que los libros de texto que anteriormente se repartían y que tuvimos acceso la mayoría de nosotros, los libros de texto se usaban para adoctrinar, para crear cierto tipo de pensamiento en los niños, creando un pensamiento en base a historia, a cultura, a ciencia, que estaba coartado, limitado o sujeto a intereses no solamente del país o de los políticos del país, sino también incluso sujeto a políticas internacionales. Ahora, no me estoy inventando nada, lo puedes investigar, lo puedes revisar en internet, pero siempre ha sido así. Entonces, la SEP ha sido el instrumento, o ha sido la secretaría, perdón, que ha generado estos instrumentos de educación por décadas. Y en cada sexenio, los libros de texto han tenido modificaciones. No son los mismos libros de texto que usaron mis padres, tampoco son los mismos libros de texto que usé yo, o que usaron mis hermanas, ni los que usaron mis hijos, que ya son mayores de edad todos ellos, y que son los que están usando los niños ahora. Generalmente en cada año se hace una modificación, se hace un nuevo plan de estudios, se hacen modificaciones, mejoras, reestructuración, rediseño de los planes de estudio y cada año se supone que tienen que ir mejorando los planes de estudio para darle a nuestros hijos o a los niños mejores niveles de educación, de acuerdo, conforme lo dice la Constitución, de acuerdo a las necesidades económicas, políticas y sociales del país. Así es que durante décadas los libros de texto han servido para dar a los niños la educación que se requiere para su desempeño social, cultural, económico, político y laboral. Y hemos encontrado a lo largo de la historia diferentes libros de texto que han funcionado para bien o para mal, con errores y defectos, y han provocado eh, inconformidad, han provocado eh, mala educación, han provocado problemas en la cultura de los niños, problemas de aprendizaje, problemas de ganas por la lectura. Yo batallo mucho para que alguien lea, para decirle a alguien, tienes que leer un libro. Son muy pocas las personas que les gusta la lectura, no sé si a ti te gusta, pero son muy pocas personas que les gusta la lectura porque tenemos un pavor a la lectura. Hay una generación que le tiene pavor a las matemáticas. Hay una generación que no le interesa la historia. Y eso ha sido por la forma en cómo se nos ha enseñado o se nos ha transmitido el conocimiento. Ahora, de ninguna manera estoy culpando a los maestros. Por supuesto que no. Mis padres son maestros. Y ellos son y han sido de los mejores maestros que yo conozco en mi vida. Mis hermanas son maestras. Tengo amigos maestros. Mis mejores ejemplos de vida han sido maestros. Entonces, no tengo nada contra los maestros, solo sé, por lo que he leído, por lo que he investigado, por lo que conozco, por mi entorno, por mi familia, sé que la educación ha pasado por muchos baches, por muchos problemas. Ha tenido problemas desde la planeación, la estructuración de los planes de estudio que no son efectivos, que tienen propósitos
coercitivos y dogmáticos para la sociedad que buscan adoctrinar, por supuesto, no de ahorita, de antes, de siempre han buscado adoctrinar a los niños desde su educación más básica. Gracias a Dios por los maestros que se rebelan y que hacen su labor para concientizar a los niños y generar pensamiento crítico en los niños, a pesar de los planes de estudio, a pesar de los libros de texto. Y lo han hecho por generaciones, si no, no tendríamos el país que tenemos ahora, porque ha habido maestros que les ha importado la formación de sus alumnos, como les decía a mis padres, mis hermanas, que tienen un criterio y un pensamiento crítico y transmiten eso a los niños para que tengan interés por la escuela, que tengan interés por los principios y los valores, la ética, la moral, por el trabajo, por el ser honestos, por poner en práctica el conocimiento, por anhelar superarse en la vida y no solamente conformarse con un tipo de pensamiento, sino ir más allá. Y eso lo he visto a lo largo tengo 51 años de vida. Y en estos 51 años de vida, por supuesto, los primeros 6 no me acordaré, pero mi formación académica ha sido en los diferentes planes de estudio que ha habido a lo largo de la historia de todos estos años, con los diferentes sexenios, con los diferentes presidentes y las diferentes políticas que se establecen desde la Secretaría de Educación Pública. Así es que todo esto ha sido por años, por décadas. Pero resulta que hoy, en este contexto de este gobierno actual, que es un gobierno de izquierda, este gobierno de izquierda, que es el que llegó a la presidencia por el partido Morena, claramente es un pensamiento hacia la izquierda, un pensamiento que tiene o que tiene otros principios o que tiene otra inclinación hacia las ideas, hacia la economía, hacia la comunidad, hacia la política y por supuesto que va en contra de muchos otros pensamientos que se han establecido por décadas en México a través de la educación pública. Resulta que eh, este año en particular, el gobierno de México, por medio de la Secretaría de Educación Pública y por medio de este Comité Nacional de los Libros de Texto, eh, resulta que publicaron los libros o empezó a publicarse los libros que se iban a repartir en la educación básica en este ciclo escolar 2023-2024. Y se creó un revuelo. Hay un debate interminable en las redes sociales, en los medios de comunicación, acerca de que los libros son comunistas, que los libros tienen tintes o ideologías comunistas. Así es que lo he querido hablar desde hace ya tiempo. No quería usar la reunión del martes porque se supone que es una reunión para la iglesia, pero después de estar orando llego a la conclusión de que la misma iglesia tiene que saber qué hacer, cómo actuar y qué decidir respecto a estos libros. Van a llegar a tus hijos. Mis hijos ya no están en educación básica, mis hijos están en la universidad. El mayor de ellos ya se graduó. Pero quienes tienen hijos en la educación básica tienen que saber qué hacer, qué van a hacer, qué van a decidir con estos libros comunistas, si realmente son libros comunistas o si no lo son. Independientemente cuál sea tu creencia política, porque déjenme decirle que lamentablemente en México la participación política se ha hecho una creencia. Conozco pastores, cristianos, amigos, conocidos de la iglesia, no de la nuestra, de la iglesia de Cristo, me refiero a diferentes iglesias cristianas, aquí en México, que tienen una creencia partidista. Así como creen en Cristo, también creen en sus partidos y creen que su partido es el bueno, que es el ideal, que es el que Dios designó desde los altos cielos en el trono divino. Dios dijo que este partido era el correcto. Y hay gente que cree y defiende a su partido con una vehemencia, con una devoción hacia su partido, casi, casi como la tienen para Cristo. No digo, no quiero ser blasfemo ni tampoco burlarme de sus preferencias partidistas y defender esa postura, ¿no? Cada quien hace de su vida política lo que quiera. Todos somos seres políticos, no podemos ser apáticos a esto. Y por lo mismo tenemos que ser claros. Ahora, yo como pastor cristiano registrado ante la Secretaría de Gobernación, tengo que tener cuidado al mostrar mis pensamientos y mi opinión y mis declaraciones respecto a la política, porque no puedo hacer proselitismo para ningún partido, sea bueno, sea malo, no puedo hacer proselitismo, sería sancionado de manera por parte de la Secretaría de Gobernación
por hacer alguna mención hacia algún partido, no puedo hacerlo, menos cerca de un periodo electoral. Pero sí puedo opinar como ciudadano y sí puedo decir lo que pienso y sí puedo hablar con claridad acerca de todo lo que está sucediendo en el país para que tú tengas una opinión clara, tengas un pensamiento crítico. Primero, ningún partido, en México al menos, no sé, los demás países, no he ido a ningún otro país para ver cómo funciona la política, eh, pero en México ningún partido es de designación divina, ninguno, aunque se digan cristianos. Ninguno puede decir es que oramos y el Señor nos dio y nos dijo que hiciéramos un partido político y entonces el partido político tal, este es el bueno y es el que Dios escogió y es con el que Dios quiere estar. No es cierto. Es como aquel que dice que le va a un equipo de fútbol y ora por un partido en la final y está orando para que su partido gane, para que su equipo gane. Y está suplicando, hasta se ponen en ayuno y oración y hacen mandas, los he visto, hacen mandas con el uniforme del equipo hacia el templo o a la iglesia que les quede más cercana con tal de que su santo, su virgen o su Dios les haga el milagrito de que su equipo gane. Es lo mismo, tiene el mismo sentido creer que un partido político es designado, diseñado, establecido por Dios. De ninguna manera, eso no es bíblico ni es parte de Dios. Puedo decir, yo como pastor, que simpatizo con cierta ideología o con cierto partido o que voté por algún partido. Yo lo puedo decir, pero no puedo decir que ese partido es de Dios o que ese partido Dios lo estableció. Por lo tanto, todo lo que sucede en el ámbito político, todo lo que pasa dentro de los partidos políticos, cada partido va a buscar usar los argumentos para sacar agua para su molino, para ganar adeptos, para ganar seguidores, para que la gente vote por ellos. Porque lo que único que busca un partido político de ti y de mí es tu voto, nada más. No está buscando tu opinión, no está buscando qué cosas tienes que decir. Por supuesto, abrirán foros y consultarán, pero ellas tienen una línea marcada, ya tienen una ideología, ya tienen principios que rigen su propio partido, tienen reglas dentro de su propio partido que establecen la manera en cómo el partido debería de conducirse. ¿Que eso pueda cambiar? Sí, cambiará por sus intereses, cambiará por sus necesidades o cambiará por las corrientes que se muevan en el ámbito político en nuestro país. Pero definitivamente tenemos que ser conscientes, tú y yo, de que por más preferencia que tengas hacia un partido, eso no significa que ese partido en particular o esa ideología partidista sea la que Dios te marcó o la que Dios determinó para, para que el país sea glorioso y victorioso en el nombre de Jesús. Dentro de cada partido habrá personas, líderes, candidatos que simpaticen con la ideología que nosotros tenemos como cristianos o que se alineen un poco más hacia el pensamiento cristiano o que surjan de una iglesia cristiana y nada más. O sea, y tú podrás decidir por la persona o por el partido, pero nada más. El problema que ha surgido hoy en día es que defendemos posturas ideológicas, políticas, defendemos posturas de otras personas porque nos parecen que son las correctas. Y de repente oímos que este gobierno en este país, el gobierno actual, está haciendo o está publicando libros de texto comunistas y entonces todos los que estamos en contra del comunismo o que tenemos una idea de que el comunismo es malo, que el comunismo es del diablo, porque también eso es lo que nos han hecho creer. Entonces, nos enojamos, nos encrispamos, hacemos protestas, usamos las redes sociales para gritarle al mundo, el comunismo está invadiendo México y pobrecitos de nuestros niños que están siendo infectados por este virus comunista. La verdad es que esto es mi opinión personal. Todavía no entro a la Biblia, quiero entrar a la Biblia, pero esta es mi opinión personal. Todo lo que se diga en el entorno político, de fondo, tiene un propósito. Ganar votos, ganar seguidores, respaldar a algún político, sacar ventaja y provecho para desprestigiar a otro grupo político o simplemente desestabilizar a nuestra nación. Siempre hay intereses o políticos o económicos. No hay otro interés que mueva a la política actualmente en México, del partido que sea. Hay intereses políticos, es decir,
ganar votos o hay intereses económicos, es decir, empresarios, gente rica, gente poderosa, poderes fácticos que tienen la capacidad de influir en las decisiones del país y que usan el temor como principal argumento para asustar a la sociedad. Es como el famoso cuento de Pedro y el lobo. Pedro sale a cuidar a las ovejas y de repente llega gritando, ¡ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! Y la gente se asustaba porque tenían miedo del lobo. Agarraban armas, palos, lo que tuvieran para defender a las ovejas. Y mientras ellos salían a proteger a las ovejas porque ahí venía el lobo, Pedro se reía a carcajadas de que lo había logrado engañarlos. Porque el temor es terrible. El temor causa acción o paraliza. Y generalmente cuando tratamos de defender una postura ideológica, una postura política, generalmente el miedo es el combustible que nos va a ayudar a levantar la voz. Ni tú ni yo, y esto ya quiero ir entrando a la perspectiva bíblica, ni tú ni yo debemos de vivir con temor por lo que los políticos, gobiernos, poderes fácticos, poderes económicos, poderes nacionales o internacionales, llámese comunismo, llámese capitalismo, socialismo, cualquiera que sea el ismo que se mueva en el mundo, nada debe de provocar temor en nosotros. No debemos de vivir con la angustia o la zozobra de que, ay, es el fin del mundo, es el fin de los niños mexicanos, porque ahora los van a hacer comunistas y a todos los vamos a ver con una cachucha roja y los vamos a ir bailando como rusos, porque ya nos pegaron el virus comunista. No debemos de tener temor, debemos de actuar con valor, debemos actuar con convicción, con entereza, con argumentos, con conocimiento de causa. Debemos de saber que lo que se está diciendo tiene una razón de fondo. Ningún político, ninguno, quien quiera que sea, desde el presidente hasta el presidente, desde el presidente de la República hasta el presidente municipal, todos, cada vez que salen a los medios, tienen una intención al decir lo que dicen, todos. Y los grandes poderes fácticos, como los medios de comunicación hegemónicos o como los grandes millonarios que se mueven en este país, que son menos del 1% de la población en México, que tienen muchísimo dinero, todos ellos, todos hablan porque tienen un interés particular que quieren defender. No conozco hasta el día de hoy, a mis 51 años de edad, no conozco a uno que... que hable verdaderamente con intenciones altruistas. Ninguno. Mire que aprecio y admiro al presidente del país, lo aprecio y lo admiro, pero sé que también tiene intenciones en sus palabras y en sus dichos. Sé que quiere que su ideología y su pensamiento perdure al menos unos sexenios más. Sé que lo hace con buenas intenciones, pero sé que de fondo, detrás de todo su discurso y todas sus buenas intenciones, hay una razón y hay un propósito. Así es que lo primero que te quiero decir es que ni tú ni yo debemos de vivir con miedo a lo que pueda pasar, con miedo a lo que va a suceder, con miedo a qué tipo de gobierno tengamos o qué tipo de sistema tengamos. Dios le da a la nación de Israel, Dios era el rey de Israel cuando lo saca de Egipto. Y resulta que para el tiempo de Samuel, el pueblo de Israel se había hartado ya de no tener un rey humano. Sabían que Dios era el rey, sabían que Dios era su padre. Esa era la promesa de Dios. Dios les dijo, los voy a llevar por el desierto, a la tierra prometida. Vieran la tierra prometida, ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios, y yo soy su rey, y yo soy su padre. Y el pueblo estaba consciente de eso, pero no querían eso, querían ser como los demás pueblos. Y le dicen a Dios, le dicen a Samuel, danos un rey. Y entonces Samuel se aflige porque dice, caray, ahora estos ya me desecharon a mí porque yo era el juez de ellos. Había jueces, después de Moisés se establecen los jueces que eran los que dirigían al pueblo de Israel. No había reyes, había gente común y corriente, sin título, sin autoridad mayor, más que lo que pudieran hacer en sus fuerzas y lo que Dios les respaldara para dirigir al pueblo, pero ninguno era rey. Se cansan de los jueces, quieren un rey. Y le dicen a Samuel, danos un rey. Samuel se siente desechado porque creyó Samuel que a él lo habían desechado como juez. Y Dios le dice a Samuel, no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Yo soy el rey de ellos. Y ellos no quieren que yo sea su rey. Ellos quieren tener un rey.
de humano, pero ponles en advertencia. El rey que están buscando les va a quitar a sus hijas, les va a quitar a sus hijos para volverlos soldados, a sus hijas para volverlas doncellas en su palacio, les va a quitar su ganado, les va a quitar su cosecha, les va a quitar sus bienes, va a llamarlos a la guerra cuando sea necesario. Y así quieren tener un rey. Y el pueblo dijo, sí, queremos un rey. Hoy he conocido a muchos cristianos que pelean y pelean desde la política, y mis respetos para ellos. En algún momento en mi vida lo intenté y salí más decepcionado todavía no de la política me gusta mucho, salí decepcionado de los cristianos que no saben de política y que se dejan manipular por políticos astutos y rapaces que sacan provecho de la fe cristiana, presentándose como gente que cree, incluso hasta se bautizan, hasta oran ahí en los templos por ellos para que lleguen a la candidatura, y los cristianos se las creen, se las compran. Y eso ha sucedido, no de ahorita, hermanos, ha sucedido de años. Entonces, dentro de nuestra nación existe esta lucha de poderes, desde los políticos y desde los poder político, el poder económico, que tratan de establecer sus dogmas, sus doctrinas y su señorío. Porque el que gana en establecer sus dogmas, el que gana en establecer su doctrina, es el que va a perdurar más tiempo. Y sabemos que en México tuvimos un cambio radical de régimen, un cambio completamente distinto de lo que venía sucediendo por los últimos 90 años, y que finalmente cambió en nuestra nación en un cambio de corriente política, y está sucediendo un cambio de muchas cosas que nos gustan o que no nos gustan. Cosas que vemos y que decimos, eso está bien, pero hay cosas que vemos y decimos, eso es terrible, ¿cómo se atreven a hacer eso? Pero está sucediendo. Y entonces quienes estaban en el poder, o quienes ostentaban el poder, pues simplemente dijeron, no, hasta aquí, ya no queremos que sigan ellos gobernando. Y durante estos 5 años de gobierno se han encargado de promover falsas noticias, de promover golpeteo, de hacer cosas, de exagerar los errores, de magnificarlos, hacerlos verdaderamente escandalosos, para que la gente se decepcione y diga, no, este gobierno es igual que todos, así es que, ¿qué más da? ¿Quién gobierne? Estos son los mismos, los otros son iguales, entonces, pues ya echemos un volado y a ver quién gana, ya no votemos, ya no hagamos votaciones. Y lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel buscando un rey, hoy los cristianos tratan de tener un rey. Y oran a Dios pidiéndole a Dios, Señor, que sea un buen presidente, que sea un buen diputado, que sea un buen presidente municipal, un buen gobernador. Oramos pidiendo que así sea. Cuando sabemos de antemano que cada uno de los políticos llega ahí por un interés, no llegan ahí por hacer una labor altruista, llegan ahí por un interés. No necesariamente económico, puede ser ideológico, puede ser personal, puede ser cualquier tipo de interés, encaja en alguien que aspira a una, o que tiene una aspiración política. Sin embargo, nosotros ¿cómo se dice que hacemos ídolos? Bueno, hacemos ídolos de esto, de la política, y defendemos las posturas políticas o de los partidos políticos como si tuviéramos las razones suficientes o los argumentos suficientes para defenderlos. Tenemos que tener cuidado con eso. Seas cristiano o no seas cristiano, creas en Dios o no creas en Dios, ten cuidado con lo que defiendes. Ten cuidado con lo que haces, con tu tiempo personal, con tus redes sociales, la camiseta que te pones y cuáles son las cosas que realmente estás defendiendo de fondo. Por eso hoy, en esta conversación que estoy teniendo contigo, el propósito no es convencerte de que te hagas de un partido político, te hagas de alguna ideología política o votes por algún partido. Como lo dije hace rato, no está en mí poder hacer ese tipo de proselitismo, sería sancionado inmediatamente por la Secretaría de Gobernación. Pero sí lo que busco es que tengas criterio. Y respecto, volviendo a los libros, entonces, perdón, para cerrar esta idea, cuidado con el hecho de que alguien, un cristiano, un pastor, un líder, te diga o te lleve, un líder religioso te diga, hay que votar por este partido, hay que votar por este candidato, miren, este candidato es cristiano, o es de familia cristiana, o este candidato viene de cuna cristiana y trae valores cristianos. Oiga, pastor, pero está con aquel partido que no es nada cristiano. Bueno, no importa el partido, lo que importa es que la persona llegue ahí y llegue como candidato y sea presidente municipal o diputado, gobernador, lo que sea, no importa, porque viene de familia cristiana. No, hermano,
El cristianismo no se mama en la familia. El cristianismo nace en el corazón. Una persona es cristiana porque decide ser cristiana, porque decide entregarle su vida a Cristo. No porque sus papás son cristianos o fue a la iglesia toda su vida. Puede haber ido a toda la iglesia toda su vida y no tener de ninguna manera convicciones o fundamentos mínimos del cristianismo y vivir como se le dé la gana, lejos de los principios cristianos. Así es que, ojo, no te dejes guiar por aquellos que dicen, vota por porque este es el candidato que Dios eligió. Lamentablemente, así como el pueblo de Israel decidió tener un rey y sacar a Dios del gobierno que ellos tenían, ahora ahora lo que tenía la nación de Israel era una monarquía, era un rey, mientras que anteriormente lo que tenían era era un gobierno de Dios. Dios era el que gobernaba a la nación de Israel. El pueblo de Israel dice, queremos un rey, preferimos la monarquía, no importa que nos exploten, pero que no queremos ya que Dios nos esté diciendo qué hacer, cómo movernos, que ponga un juez o que levante un profeta, que haga esto, que haga lo otro. No queremos eso. No conozco un país en el mundo, no sé, a lo mejor me equivoco, no conozco todos los países, ni conozco las políticas de todos los países, pero no conozco un país en el mundo que tenga una teocracia, es decir, que tengan un gobierno establecido por Dios, donde Dios sea el que estableció la autoridad, el gobierno, al candidato, al presidente, al rey, que sea Dios el que eligió que fuese el rey o que ese fuese el presidente o el primer ministro. No conozco un país así. Existe el dicho de que los reyes en tal país o en tal lado fueron puestos por Dios. Habría que verlo, ¿no? Si todavía tiene vigencia ese decreto de Dios y si esas personas cumplen con los requisitos que Dios tenía para sus reyes, como lo tuvo para Saúl. Recordarán, el primer rey fue Saúl y cuando Saúl se equivoca, Dios dice, este rey ya no me sirve, pongamos otro rey, y puso a David. Y después de ahí se fueron estableciendo reyes conforme Dios iba determinando que se fueran levantando por medio de que los profetas hablaban, por medio de que los profetas establecían. Hubo quienes dividieron el reino y Dios aceptaba a un rey pero no aceptaba al otro. Y de repente el otro rey era el que hacía lo correcto delante de Dios y el otro reino se equivocaba y Dios estaba del lado de uno pero estaba en contra del otro. Así es que decir que Dios hoy todavía aprueba los reinados actuales en el mundo, habría que revisar si realmente Dios está de acuerdo con ese tipo de reinados y con ese tipo de conductas de esos reyes. Lo digo porque de repente creemos que Dios, cuando la Biblia habla de que Dios pone y quita reyes, creemos que nuestros presidentes y nuestros gobernantes son elegidos por Dios y que Dios los pone ahí como si fuera una teocracia. La verdad es que no es una teocracia. Nuestra nación es un pueblo que usa la democracia, es decir, a través del voto elegimos a nuestros presidentes y a nuestros gobernantes. Ahora, eso no significa que Dios no permita que esa autoridad esté ahí. Quiero aclararlo, porque si, entonces, pastor, usted está diciendo que Dios no permite que un presidente... No, no, yo estoy diciendo que nosotros no consultamos a Dios. El pueblo de México no hace un tiempo de ayuno y oración de 40 días y 40 noches para elegir al próximo presidente del país. No hacemos eso, no consultamos a Dios, no le preguntamos a Dios. Ni siquiera a la iglesia cristiana, cuando dicen, hermanos, vamos a orar y ayunar para a ver por quién vamos a votar. Hermano, votas por el que te parece mejor, el candidato que te parece más atractivo, o el partido con el que simpatizas más. Pero no tenemos una teocracia en México. No es aquí en México elegido por nuestro Dios el candidato o el presidente o el gobernante. Sin embargo, cuando ya están ahí, cuando ya son presidentes, cuando ya son gobernadores, cuando ya son diputados, senadores, cuando tienen un cargo de servicio público, un cargo de autoridad, por supuesto que Dios permite que ellos estén ahí. Y Dios permite que esa autoridad llegue y que esa autoridad se establezca y que esa autoridad ejerza, dándole a todos, como a ti y a mí, dándoles a todos la oportunidad de hacer lo correcto. Puede que tú no tengas un puesto de autoridad, puede que tú no seas gobernante, que no seas presidente municipal, pero Dios te da la oportunidad de hacer lo correcto todos los días, de tomar decisiones correctas para guiar a tu esposa, a tus hijos, para hacer lo correcto en tu trabajo, tomar decisiones sabias y prudentes. Por supuesto que Dios te da la capacidad de elegir. Lo mismo pasa con las autoridades y pueden ser autoridades que hagan lo correcto delante de Dios
y que Dios respaldará y que Dios aprobará su gobierno y que Dios hará que funcione y el pueblo estará en paz, como lo dice la Escritura, o puede que sea un caos y que sea un derramamiento de sangre impresionante, que sea una crisis económica, que haya un problema de delincuencia organizada insuperable, en fin, cualquier tipo de cosas que nos han pasado a México. Desde que yo tengo memoria hemos tenido crisis, hemos tenido deuda, hemos tenido masacres, hemos tenido pérdida, hemos tenido gobiernos corruptos, en fin, hemos tenido de todo. Así es que vale la pena que seamos críticos en nuestra manera de pensar, que no nos dejemos llevar porque es el partido que me gusta, porque es el partido que me heredó mi abuela o mi abuelo, mis papás, porque ellos votaban y cuando me llevaban a votar decían que votara por ese porque ese era el bueno o era el que iba a ganar. No, hermano, tenemos que tener un pensamiento crítico. El próximo año tendremos elecciones y me gustaría que este video, después de lo que estoy hablando, quedara para ahí para que el próximo año lo recordáramos y viéramos otra vez este video. Así es que, abusados, tengan mucho cuidado, no se crean el cuento, piensen, analicen, revisen y tomen una decisión. Voten por quien ustedes quieran. Voten por quien ustedes decidan, pero háganlo de manera consciente. Háganlo de manera pensada, razonada. ¿Ok? Tengo que hablar de esto porque tengo que ir al tema que nos compete el día de hoy. Entonces, este presidente, este gobierno, la Secretaría de Educación, emite los textos de los libros de texto de educación básica, que son libros gratuitos, y sale en un noticiario, en un noticiario por aquí. Perdón, estaba queriendo entrar una llamada. Y sale en el noticiario de la televisión abierta que los libros de texto para este año son libros comunistas. Y entonces me di a la tarea de recordar un poquito qué es el comunismo. Porque hablar de comunismo es hablar del diablo. Y entonces yo te digo, hermano, tus hijos los van a hacer comunistas. Ay, no, el diablo ya se metió a la educación. Y entonces no tenemos ni idea qué es el comunismo. El comunismo es un pensamiento ideológico, político, económico, que surge por ahí del siglo XIX, en los años 1800, donde sus principales pensadores son Carlos Marx y Federico Engels. De hecho, ellos publican un escrito que se llama el Manifiesto Comunista. Este escrito surge por una razón. Después en el tiempo de la Revolución Industrial, te voy a hacer un poquito de historia, y perdón si te aburro, pero es importante que lo sepas, para que tengas idea de qué se habla cuando se habla del comunismo. Y no solamente pienses, comunismo, diablo, cola, rojos, etcétera, ellos son malos, diablo malo. Entonces, no, abre un poquito tu entendimiento y tú decidirás si lo que está sucediendo realmente es un virus comunista, realmente nos quieren adoctrinar a los niños con ideología comunista o qué está pasando. Entonces, para saber con qué peleamos. Yo le he dicho a muchos hermanos que están enfermos y les pregunto, ¿y de qué estás enfermo? Y dicen, no sé, pastor, pero tengo una enfermedad. Le digo, pues no estaría mal que te revisaran, que te hicieran un diagnóstico. No solamente no lo hagas porque confiamos mucho en la medicina, confiamos en Dios y sabemos que Dios usa la medicina, pero de alguna manera tenemos herramientas más claras contra qué estamos peleando. Entonces, tú estás dándole golpes al aire peleando contra el comunismo cuando el comunismo dejó de ser efectivo hace muchos años. Entonces, peleas contra el comunismo, un comunismo que no existe. Y te dicen, es comunismo, ahí viene el comunismo, y tú te asustas y empiezas a orar contra el comunismo y resulta que no estás orando correctamente, no estás haciendo una batalla efectiva. Y además, estás creyendo que los van a volver rusos a tus hijos, o venezolanos, o cubanos, y ya estás asustado por eso. Entonces, el comunismo surge en el tiempo de la Revolución Industrial como causa de la opresión. Es un pensamiento. El pensamiento primero surge como una ideología, como un sistema de ideas, de pensamientos, de creencias, de políticas públicas y económicas que trataban de resolver una crisis que había en aquel entonces. Está la revolución industrial, hay un exceso de explotación, la gente está muriendo por esa explotación, los ricos se hacen más ricos, explotan a través de las fábricas se vuelven un complejo importante en las naciones para producir, para generar economía, y no importa ya el ser humano, ya no importan las personas.
Lo que importa es el capital, el dinero, la industria, la producción. Entre más producción, más dinero, entre más dinero, más poder. Y entre más poder había, las naciones podrían competir entre ellas y determinar qué nación era la más poderosa, qué presidente, qué rey, qué gobierno, qué monarquía era la más poderosa. Y eso sucedió en todo el mundo, no solamente en algunos países de Europa. Y entonces esta explotación excesiva con jornadas interminables, sabían cuándo entraban, pero no sabían cuándo iban a salir. Tenían salarios muy bajos, precarios, que no les alcanzaba ni para comer o para vestir o para tener una vida digna. No les era suficiente lo que les pagaban y además de que les pagaban muy poco, después los explotaban porque les cobraban lo que habían consumido en la fábrica o lo que habían roto o lo que no habían producido y entonces en lugar de salir con su salario completo, salían con su salario menguado o disminuido. Y no había condiciones de seguridad o de salud para los obreros. Simplemente la revolución industrial fue un auge de poder y de economía y de producción y el ser humano no importaba. El ser humano no era importante. Entonces, esto que se observó en aquel entonces dio el pensamiento del comunismo. Este manifiesto comunista de Carlos Marx o Karl Marx y Federico Engels o Friedrich Engels son los que lo escriben. Y en esta coautoría, principalmente el principal ideólogo era Marx, pero Engels construyen este escrito y lo que publican es que la sociedad no debería de vivir así, que no debería de haber una explotación de las personas, que debería de haber una mayor equidad social, que no hubiera clases sociales, los ricos se hacían más ricos y explotaban cada vez más a los pobres, al punto de que ya no solamente los hombres y las mujeres tenían que entrar a las fábricas, sino que ahora también los niños podían entrar a las fábricas y hacer trabajos como limpiar chimeneas, meter las manos en los engranes, reparar algunas piezas, poner pistones en máquinas peligrosísimas. Y no importaba si el niño perdía la vida o si el hombre o la mujer perdían la vida. Para el rico eso no importaba, el ser humano no importaba. Hasta el día de hoy, ese pensamiento donde lo que importa es el dinero, es el pensamiento del capitalismo hoy en día. Sigue siendo lo mismo. Solamente que ahora hay reglas, hay derechos humanos, hay derechos laborales, hay reglas de trabajo, pero es el mismo principio. Lo que importa es el dinero. No importa y te puedes investigarlo. Y el capitalismo, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el país más capitalista del mundo, en Estados Unidos ponen reglas acerca de la industria, de los trabajadores, de la edad para trabajar. Resulta que las empresas americanas que están en Estados Unidos no encuentran la capacidad de desarrollar mayor ganancia dentro de su país por las reglas que tienen y se llevan sus industrias a Asia, donde pueden contratar niños, donde los explotan, donde les dan las mismas condiciones de trabajo que en la misma revolución industrial. Te estoy hablando de los 1800, hermanos, estamos en los 2020 y existe la misma política, el mismo pensamiento. Bueno, en aquel entonces Karl Marx y Engels dicen, no, tenemos que cambiar esto. Y no creen que se levantaron de la noche a la mañana y dijeron, hey, volvámonos comunistas. No, simplemente hicieron el manifiesto comunista pensando en la igualdad de clases sociales donde no hubiera una explotación del trabajador, sino que todos tuvieran los mismos derechos y hubiera una equidad. Y parecía una muy buena idea, pareciera una muy buena idea, pero tenían dos principios por medio de las cuales esto solamente, el manifiesto comunista se resume en dos cosas básicamente. Uno, nacionalizar los medios de producción y los medios de transporte. Tenía que ser nacionalizar y eso podría subsanar la explotación obrera. Pero para que esto sucediera, el segundo requisito es que tenía que haber una revolución, un, un movimiento golpista que derrocara a los poderosos, a los grandes ricos, que los derrotara, que se volviera, que se cambiara esta revolución, que transformara los niveles y entonces los que estaban arriba ahora pudieran estar abajo, los que estaban abajo ahora pudieran estar arriba, para que hubiera equidad. Entonces, eso es lo que buscaba el comunismo. A lo largo de los años se implementó en diferentes países, no funcionó de entrada, vino la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial este, eh, hubo una crisis, países como países que se empiezan a tener una simpatía con este pensamiento comunista, se forma el socialismo, surge
principios del socialismo con el comunismo y se empiezan a construir las naciones. Y donde tiene más auge el pensamiento comunista es en la Rusia, porque en Rusia había una explotación, una sobreexplotación de las personas por medio de los reyes de aquel entonces. Allá no eran reyes, allá eran zares. La monarquía zarista lo que hacía era explotar a la gente, y por medio del autoritarismo, por medio de la imposición, de la violencia, del exterminio, es que ellos ejercían esa autoridad. Así es que está la Primera Guerra Mundial, y durante la Primera Guerra Mundial surge por ahí la idea de que Alemania podría afectar a Rusia, y manda un pensador, un filósofo, Vladimir Lenin, que es enviado por Alemania, financiado por Alemania, para filtrarse en Rusia y desde ahí implementar una destrucción sobre Rusia. Alemania y Rusia eran enemigos, acuérdense. Y entonces Lenin empieza a escalar, forman el partido bolchevique, él y Trotsky, León Trotsky. Se acordarán de hace poquito una candidata de cierto partido, decía que era trotskista. Bueno, este es León Trotsky, de los fundadores del comunismo, a través del partido bolchevique, y logran llegar al gobierno de Rusia. Lenin gobierna Rusia y se establece en Rusia el comunismo. Se forma la URSS, viene la segunda, perdón si mis tiempos no son exactos, pero viene la Segunda Guerra Mundial, y viene la crisis del comunismo. Para no hacerte el cuento largo ni contarte toda la historia, quiero decirte que el comunismo entró en decadencia. El país que tuvo más fuerza del comunismo fue Rusia, después China, otros países como Corea del Norte, quizás algunos países de Asia, algunos países de África, empezaron a tomar la idea del comunismo. Pero para que el comunismo funcionara tenían que ser muy radicales, tenían que exterminar a sus opositores. Y tanto en Rusia como en China, sus dos principales dirigentes del comunismo, como fue Stalin en Rusia y Mao Zedong en China, que ya no le llamaban ellos comunismo, sino maoísmo, por causa de Mao, ellos, para mantenerse en el poder y lograr establecer el comunismo, tuvieron que ser asesinos. Hicieron los peores crímenes de cantidad de gente asesinada en su país para poder establecer su ideología comunista. Entonces, cuando hablamos de comunismo, pensamos en Stalin, perdón, y en Mao. Decimos, no, si llegan los comunistas, entonces van a matar gente y van a despojar la propiedad privada y van a hacer un caos. Y eso es el terror que busca provocarse. Bueno, el comunismo no funcionó. De la misma manera que Mao y Stalin destruyeron a su gente y asesinaron a millones de personas. Si no me equivoco, Stalin asesinó más de 2 millones de personas rusas allá en su país. 2 millones o 2.000 millones, no, 2 millones. Mientras que Mao fue algo así como 12 millones, o sea, una cantidad impresionante de personas asesinadas solamente para imponer el comunismo. Desde hace algunos años para acá surgió la Guerra Fría, la competencia después de la Segunda Guerra Mundial surge la Guerra Fría y la competencia entre el comunismo y el capitalismo. Si ustedes son tan viejos como yo, se acordarán de esta lucha constante entre el comunismo y el capitalismo. Hablabas de los rusos y no, los comunistas. Hablabas de los Estados Unidos y hablabas, no, los capitalistas, el progreso, el éxito, la libertad, el libre comercio, etc. Y una guerra que trajo la caída del comunismo, que fue la Guerra Fría. La Guerra Fría fue la competencia armamentista entre en estas dos ideologías políticas, entre el comunismo y el capitalismo. Y competieron para ver quiénes tenían las mejores armas, las probaron, mandaron sus armamentos a diferentes naciones, ambas naciones, tanto los capitalistas como los comunistas, mandaron sus armas a naciones para que se hicieran pedazos con esas armas y probar qué armas eran las mejores. Y de repente entró en competencia la guerra nuclear o la guerra por las armas nucleares. Y empezaron a competir con eso. La guerra o la competencia por a ver quién llegaba a la luna o ver quién conquistaba el espacio. Y aunque la URSS tuvo una gran competencia esa, mandando al primer ser vivo al espacio, que era una perrita llamada Laika, y el primer astronauta en salir al espacio. Y aunque Rusia llevaba buen impulso en esto,
Finalmente fue Estados Unidos quien logró llegar a la Luna, pero toda esa competencia armamentista y espacial le costó a la Unión Soviética, le costó mucho dinero y empezó a haber una declive, la gente empezó a tener poder adquisitivo, mientras que Estados Unidos tenía todo el respaldo de los países capitalistas y tenía toda la potencia para seguir compitiendo. La URSS finalmente decayó su economía, decayó su política, decayó su sociedad, y entonces tuvieron que desintegrar la URSS, lo que conocimos. Si tú fuiste a la primaria en mi época, te acordarás de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era la URSS. Pues dejó de existir la URSS y todos los países que conformaban la URSS, que era alrededor de 15 países, se dividieron en países independientes, y ahora solo sabemos de Rusia como una nación poderosa socialista. Incluso ya no le llaman comunista, solamente es un socialismo abierto al comercio exterior, como lo es ahora China. Entonces, ni la URSS permanece como un país comunista, no funcionó el comunismo, ni China permanece como un país comunista, no funcionó el comunismo. Ambos países tuvieron que abrirse para sobrevivir, tuvieron que abrirse al comercio exterior, a lo que ellos decían que no iban a participar, o con lo que combatieron o contra lo que lucharon en sus orígenes. Así es que todo eso es lo que sabemos. Te estoy hablando muy rápidamente de algo que llevó años. Te estoy hablando de 70 años de comunismo, fue lo que duró el comunismo, 70 años más o menos, quizás más, quizás menos, por algunos vestigios que todavía quedan por ahí. Incluso se piensa que Venezuela es un país comunista, o que Cuba, siendo comunista en sus orígenes, eh, no logró mantenerse, tuvo respaldo, tuvo simpatía de varios países, lo respaldaron y lo ayudaron para que sobreviviera, pero no logró sobrevivir, y su ideología comunista no permanece ahora, porque no es posible, no es posible mantener un pensamiento comunista cerrado, y sobre todo con la idea principal del comunismo, que era la tiranía o la dictadura o la imposición a través de la matanza, del genocidio, de la matanza del mismo pueblo al que se gobernaba, como lo hizo Stalin, como lo hizo Mao Zedong, como lo hicieron algunos otros, incluso el mismo Fidel, a quien muchos aplauden. También en su momento, ahí en Cuba, tuvo que hacer campos de concentración para mantener su poder. Así es que el comunismo no funcionó, no dio resultados, no fue lo que se esperaba, ni logró lo que buscaba, que era la igualdad de clases sociales, la igualdad de los pueblos, la igualdad de la condición del ser humano, donde sí en su momento, en su auge, en su inicio, establecieron cambios, hubo mejora económica, la gente tenía, tanto un obrero tenía el mismo salario que un diputado, por ejemplo. Oh, qué maravilloso sería que un obrero de una fábrica tuviera el salario de un diputado. Sería extraordinario que sucediera aquí en México. Bueno, lo lograron los países comunistas. Lograron que existiera eso. Varios países de Europa adoptaron este pensamiento comunista y lo fueron puliendo. Hoy no existe el comunismo como tal en el mundo, no funciona. Existen pensamientos socialistas, por ejemplo, Venezuela, Cuba, ¿qué otro país por ahí se me está yendo? En su momento Colombia, ya no, pero en su momento tienen un pensamiento más bien socialista, no comunista, socialista. Y el socialismo es otra cosa, quizás en algún otro momento te hablaré del socialismo, pero no es comunismo. Entonces, cuando se habla de que lo que se está poniendo en los libros de texto es comunismo, es- están mintiendo descaradamente, porque saben que no lo es, o de a tiro son muy ignorantes y no saben lo que es el comunismo. Yo te acabo de explicar en 40 minutos a grandes rasgos qué es el comunismo, y espero que te haya quedado claro que el comunismo como tal no funcionó. Duró 70, 80 años en el mundo, y se decayó, declinó, y los países más fuertes, comunistas más fuertes, como lo era la URSS, que terminó de dejar de existir la URSS, convirtiéndose en 15 naciones independientes una de la otra, y ahora solamente existe Rusia. Y el otro país exageradamente comunista, que era China, hoy es uno de los países que está abierto al capitalismo de manera descarada. Sin embargo, tiene principios básicos del socialismo y del comunismo y del maoísmo que hacen que su nación funcione, y han logrado sacar de la pobreza a millones de chinos que anteriormente estaban en una destrucción total por causa del comunismo,
y que fueron en declive y que ellos tuvieron que finalmente abrirse al mercado exterior para poder rescatar a su nación. Y hoy es una nación poderosa, es una nación que está compitiendo al tú por tú con el mayor capitalista del mundo, que es Estados Unidos. Así es que el comunismo como tal no existe. Si te asustan con que ahí viene el comunismo, como diciéndote ahí viene el diablo, no te asustes. El comunismo como tal, como ideología y como fundamento político y económico no funciona. Y si algún partido político o algún gobierno se la tira de inteligente y pretende implementar el comunismo, es el peor error que pueda cometer en su vida. Entonces, pastor, si no es comunismo lo que están trayendo los libros, ¿qué es lo que sí traen? Lo que sí traen es algo que te han venido disfrazando desde hace 70 años y que lo consumes a diario en televisión, en música, en revistas, en libros, en novelas, en todo lo que hay de consumismo que trae el capitalismo, que no es el comunismo, que no es el socialismo, sino el capitalismo, que tiene todo este consumismo que nos ofrece todos los días. Lo vienes consumiendo desde hace aproximadamente 70 años y vienes consumiendo la ideología progresista. Eso no es comunismo, eso no es socialismo, eso se llama progresismo. Y el progresismo es ese avance constante hacia aceptar ideas que el progresismo te vende, o a través del capitalismo, o a través del socialismo, o a través del comunismo, te venden como algo bueno, que te dicen esto es bueno. Antes le llamábamos malo, pero ya no es malo, ahora es bueno. Esto antes estaba mal visto, ya no lo mires mal, ahora tienes que mirarlo bien. Y entonces nos vienen vendiendo ideas o conceptos desde hace 70 años que consumimos tú y yo en los medios de comunicación de manera inocente y creemos que no hace daño, pero que se han venido filtrando en nuestra sociedad. No es comunismo ni es socialismo, es progresismo. Y el progresismo está dentro del capitalismo y dentro del socialismo y dentro del comunismo y dentro de todos los sismos que existan en la Tierra. Todos los sistemas políticos van en ese sentido, en establecer el progresismo. Existe un movimiento radical que le llaman ultraderecha, que es de la misma calaña y de la misma línea que todas las demás líneas políticas. La ideología más peligrosa hoy en día no es el comunismo, ni es el capitalismo. La ideología política más peligrosa hoy en día que se está metiendo en nuestras vidas se llama progresismo. Y viene metiéndose en la televisión, en la música, los programas, tanto para niños como para adultos. En todo puedes encontrar fundamentos del progresismo como parte de la impregnación que quieren hacer en nuestros pensamientos para que lo aceptemos como bueno, para que lo aceptemos como válido. Entonces, ¿qué es lo que nos están metiendo en los libros supuestamente comunistas? Lo que nos están metiendo es progresismo. Y entonces, platicando de esto con mi esposa acerca de los libros, que qué tipo de política y qué tipo de ideología estaban implementando en, en, en estos libros de texto, quiero hacer dos parámetros acerca de estos libros de texto. Se me está acabando el tiempo, lástima, pero tengo que terminar. Porque no, quizás no vuelvo a hablar de esto otra vez, porque no sé si me dejen que el video se quede aquí en Facebook, si me lo bloqueen o no, si lo pueda bajar para subirlo a YouTube y permanezca ahí. Lo voy a subir a los 3 canales de YouTube, pero para que en algún lado se quede, y lo voy a descargar a mi computadora, y si me lo quitan, lo bloquean, lo volveré a subir. Entonces lo que nos están vendiendo hoy es el progresismo. Lo que nos están dando a comer todos los días es progresismo, donde existen muchas cosas. Empiezan ideologías como el feminismo, el aborto, la igualdad de género, la comunidad LGBT, etcétera, etcétera. También la política económica, el echaleganismo, eso es progresismo, es echaleganismo, es materialismo capitalista, pero es progresismo. La motivación personal, cursos motivacionales, donde el que importa eres tú, no la comunidad, no todos, no yo y mi familia, no, el que importa eres tú. El divorcio como solución a las diferencias matrimoniales, la falta de matrimonio, el que el matrimonio no sea la opción, las diferentes tipos de familias que hoy se presentan como válidas,
en fin, todas las cosas. El capitalismo voraz, donde el que es pobre porque quiere, eso es parte del progresismo. Que lo hacen más del lado del capitalismo. Dicen, no, eso no es progresismo, eso es capitalismo. No, el progresismo está a favor del derecho para todos, la igualdad para todos, la equidad. No, hermano, es la misma burra, pero revolcada. Lo único que están haciendo es cambiarle la bandera, cambiarle el color, pero todo es lo mismo. Desde el capitalismo, desde el socialismo, desde el maoísmo, desde todas las ideologías políticas tienen como fin y como propósito uno solo, llegar a un mismo consenso económico y político en el mundo, porque eso es lo que va a pasar al final de los tiempos. Tiene que haber un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión. Entonces todo tiene que converger en una sola cosa. Todos tenemos que estar de acuerdo, porque si piensas diferente y no estás de acuerdo con este pensamiento progresista, entonces estás en contra de la corriente. Y si hoy no tenemos un Stalin que haga un genocidio de matar a todos sus opositores, o un Mao Zedong que también mató a todos sus opositores y a todos los que se oponían al maoísmo, eh, hoy vamos a encontrar una cancelación, un señalamiento, una acusación. Nos seremos llamados racistas, seremos llamados clasistas, seremos llamados de cierta forma por causa de que no aceptamos este mismo pensamiento homogéneo que se está tratando de imponer en todo el mundo, sin importar del color que sean. Llámense republicanos, llámense demócratas, llámense de izquierdas, de derechas, no importa. Recién acaba de suceder en Argentina que un líder de extrema derecha, de apellido Milei, resulta que es el elegido por una mayoría al pasar la primera etapa de selección de candidatos en Argentina para votar a su próximo presidente de la República. Y es impresionante la manera en que como piensa este hombre, de verdad. Es una extrema derecha radical. Y muchos cristianos aprueban la derecha, aprueban el movimiento de derecha y se hacen a la derecha. Y no, nosotros somos derecha. Y acabo de ver un artista que quiere ser candidato, que dice que Dios es conservador y que Dios es de derecha. O sea, por supuesto, hace una analogía de la existencia de Dios, pero él es católico radical. Y si tú no tienes idea de la historia en México, de lo que hicieron varios católicos radicales, no estoy diciendo todos los católicos, estoy diciendo católicos radicales, como, como la lucha de los cristeros, o la batalla de los cristeros, que fue realmente destructiva. Cuando se separó la iglesia del Estado, los primeros que protestaron fueron los católicos, y una matanza de protestantes impresionante. Eso sucedió aquí en México. Tenemos que conocer la historia, hermano. Y de repente nos hacemos hacia la derecha y decimos, no, la derecha es la buena porque la derecha es la que está del lado de Dios. No es cierto. Ni la derecha ni la izquierda están del lado de Dios. Están del lado de sus intereses. Ahora, tienes derecho a votar. Yo no estoy diciendo no votes por ninguno porque todos son del diablo. No. Tienes que elegir, tienes que saber pensar con sabiduría y no casarte con un partido político, con una ideología política, porque a final de cuentas todos ellos tienen un mismo interés. Al final todo está convergiendo en el mundo para llegar a un mismo gobierno, donde haya un solo gobierno, donde haya una sola moneda y donde haya una sola religión. Eso es lo que va a pasar en el mundo y todo tiene que moverse para allá. Entonces, ¿por qué nos asustamos si todo se está moviendo para lo que Dios dijo que iba a suceder? ¿Por qué nos asustamos de las izquierdas y de las derechas, de las ultraderechas? ¿Por qué nos asustamos de los republicanos y los demócratas? ¿Por qué nos asustamos del socialismo, del capitalismo? ¿Por qué nos asustamos de todo eso? Hermano, todo tiene que moverse porque el sistema de este mundo está buscando eso, establecer su solo gobierno. Ahora, trata de prolongarlo lo más que se pueda para que haya más gente que se excepcione de Dios y que los cristianos digan, ay, ¿por qué Dios permite este gobierno perverso del diablo que está destruyendo al país? Y se creen el discurso que dicen los medios de comunicación acerca del gobierno actual en México o de cualquier gobierno de cualquier parte del mundo. Porque no queremos pensar, porque no queremos conocer la historia. Y le atribuimos a unos libros de ser comunistas cuando no tienen nada de comunista. Tienen progresismo, porque hablan de la ideología de género, hablan del aborto, hablan de la equidad, hablan de las comunidades LGBT, hablan de muchas cosas. Perdón, hablan de muchas cosas que parecen o que resultan ser ideologías progresistas, no ideologías capitalistas. Bueno, el capitalismo entra de eso.
No ideologías socialistas. Bueno, el socialismo entra dentro de eso. No ideologías comunistas. Bueno, el comunismo entra en el progresismo. Y entonces lo que nos están vendiendo hoy, o lo que nos están señalando hoy, o lo que nos están diciendo hoy, que tenemos que aceptar como válido, son ideas progresistas. Y entonces les decía esto, platicando esto con mi esposa, pensábamos y decíamos, bueno, el gobierno está haciendo esto. Y si te soy honesto, hay parte del libro de texto, como te dije hace rato, tengo que separar en dos. Las partes que acepto de los libros de texto y las partes que no acepto de los libros de texto. Ya le eché una revisada a algunos. No puedo revisar todos, no tengo el tiempo para revisarlos todos, pero mis amigos maestros y conocidos maestros y familiares maestros me darán su punto de vista ahora que los pongan en marcha y me dirán esto sí funciona, esto no funciona. Pero las cosas que sí me gustan son la oportunidad para darle a los maestros la capacidad de generar en los niños un pensamiento crítico. Eso sí me gusta. El planteamiento de las asignaturas y las materias no para memorizarlas, sino para razonarlas y de ponerlas de manera práctica. ¿Qué no me gusta? El montón de ideología progre que están metiendo. Eso es lo que no me gusta. Todo lo que le están metiendo a los niños como válido, como bueno, como acertado, eso no me gusta. Pero siempre ha existido eso. Siempre he vivido eso. Siempre ha surgido en los libros de texto. Revisa unos cuantos libros de texto del pasado y te darás cuenta que siempre ha existido lo mismo. Solo que hoy los medios de comunicación y las redes sociales hacen un escándalo de estos libros. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Nos callamos la boca y decimos, bueno, ya el pastor dijo que ni modo, que viene un solo gobierno, que tiene una sola moneda, que viene una sola religión, ni modo, hay que aguantarnos, Dios ya dijo que así sería y hay que aguantarnos y callarnos la boca. No, de ninguna manera, pero no equivoques el discurso. Si a ti te gusta publicar algo en las redes sociales respecto a este material, hazlo con argumentos. Hazlo con claridad en tus pensamientos, no desde lo emocional. Piensa, razona lo que vas a publicar y dilo. Dilo en voz alta, que suene, que te escuchen, que sepan lo que estás pensando, pero con argumentos, porque generalmente los cristianos terminamos haciendo el ridículo porque hablamos desde las emociones y no desde la razón. Porque cuando se trata de discutir algo, cuando se trata de defender nuestra fe, tenemos que usar la razón, tenemos que estar preparados, lo dijo Pedro. Pedro habló de estar preparados cuando se nos demande acerca de nuestra fe y de lo que creemos. Estar preparado es prepararte, leer, estudiar. Yo tuve que revisar acerca del comunismo, tenía una noción y un pensamiento acerca de lo que es el comunismo, pero tuve que revisar y volver a sacar notas acerca de esto para contarte todo lo que te dije y seguramente en algo me equivoqué, pero tenemos que prepararnos. Tenemos que estudiar, no te quedes con idea, es que lo dijo TV Azteca, es que lo dijo Televisa. Hermano, los medios de comunicación están movidos por sus propios intereses. Esta campaña de desprestigio a los libros de texto tiene que ver más de fondo por los intereses económicos que por lo que se está publicando. No es cierto que defiendan a la niñez, es mentira. Defienden sus intereses económicos. Y ahí está la gente haciéndoles bulla y segunda en las redes sociales diciendo, ay, sí, los libros comunistas. No, hermano, ellos defienden su economía. Ellos no están defendiendo a los niños, ni lo que se les enseña a los niños. Nunca lo han defendido. Ellos mismos producen basura que le venden a los niños y que los niños consumen desde la televisión. ¿Y cómo ahora resulta que defienden a nuestros niños de estos libros comunistas? No es cierto. La televisión los ha embobado, perdón que use esta palabra, pero les han llenado de basura los pensamientos a nuestros hijos, haciéndoles creer que lo que ellos dicen es verdad. Nosotros evitamos que nuestros hijos vieran Televisa o TV Azteca, pero yo crecí viendo El Chavo del Ocho, hermano. Yo crecí viendo a Chabelo todos los domingos, viendo en familia con Chabelo. Ese era la cultura que recibía todos los días en televisión, a través de lo que había en televisión abierta, porque no teníamos para pagar una televisión por cable. Pero hoy la televisión por cable reproduce lo de la televisión abierta. Y entonces defendemos los libros, pero no defendemos lo que tus niños juegan en juegos de video, lo que tus niños ven en caricaturas, la música que escuchan, el auge que tuvo este músico llamado Peso Pluma, porque se hizo famoso y todos cantaban Peso Pluma y dicen, ay, no pasa nada, es música, pastor. Bueno, pero ahora sí defienden de los libros comunistas. Serio, hermano, tenemos que ser críticos, tenemos que tener pensamiento crítico y tenemos que ser analíticos respecto a lo que está sucediendo. Entonces, yo valido los libros de texto, lo bueno, lo que están provocando, este pensamiento solidario hacia la comunidad, a dejar de pensar en el individuo, pensar más en la comunidad, pensar más en su familia, un trabajo en comunidad con maestro, alumno, familia y comunidad para que el niño crezca formando parte de una comunidad. Eso me parece genial. Y las asignaturas como un complemento de su cotidianidad, no como un sistema de memorización.
Eso me parece genial. ¿Qué no me gusta de los libros de texto? Todo el progresismo que están metiendo. Eso es lo que no me gusta. Ahora, ¿qué hacemos? Y otra vez, perdón, doy muchas vueltas, pero tengo que decir todo lo que digo, porque no voy a volver a hablar de esto. Platicando con mi esposa acerca de esto, ¿qué hacemos? Y ella me abrió los ojos de una manera que por eso me animé a hacer este video el día de hoy, porque no sabía cómo abordarlo. Todo lo que te conté fue para llegar a este punto, pero creo que es la parte medular de esto. En el tiempo de la reina Esther, los enemigos del pueblo de Israel emitieron un edicto, convencieron al rey de que el rey fuera el único, que fuera adorado. El rey era el único que merecía ser celebrado y al único que deberían de inclinarse y al único que deberían de pedir. No había otro Dios más importante que el rey. Entonces los enemigos de Israel, principalmente enemigos de Mardoqueo, crearon una estrategia, lo puedes leer en el libro de Esther capítulo 3, crearon una estrategia para emitir un edicto que el rey firmara, donde todo aquel que no se inclinara ante la estatua del rey fuera asesinado. Y entonces todo aquel que buscara a otro Dios o que clamara a otro Dios o se inclinara ante otro Dios fuera ejecutado. Ese fue el edicto que lograron conseguir que el rey firmara. Llegaron con el rey lo firmó y el rey selló ese edicto. De manera que los siguientes en ser ejecutados serían los israelitas, porque ellos no se inclinaban ante el progresismo, perdón, no se inclinaban ante los dioses paganos ni ante ningún rey. Y entonces dicen los enemigos de Israel, van con el rey y le dicen, los únicos que no se inclinan ante ti son los israelitas, danos el edicto para acabar con ellos. Pareciera que esta publicación de estos libros y la política económica de este país y de cualquier otro país, pareciera que es el mismo momento que estaban viviendo en el tiempo de Esther y en el tiempo de Mardoqueo, donde no se puede hacer nada, donde el rey ya dio un edicto, donde el rey estableció las reglas, donde el rey dijo lo que tenía que decirse y nadie más podía estar en contra de esa ley publicada. Pareciera que lo mismo está sucediendo en México. Los libros de texto están ahí llenos de ideología progre, no comunista, no socialista, progre, y están ahí. Y entonces pareciera que tenemos que aguantarnos y dejarnos morir porque ahora los enemigos del pueblo de Dios tienen todas las armas a su favor, incluso los edictos del rey, la publicación de los libros. Sin embargo, Mardoqueo va a buscar a Esther y le dice, vamos a orar, vamos a ayunar. Y se ponen en oración y ayuno, no para que el edicto del rey fuera quitado, porque no podía quitarse. Lo que hicieron fue que Dios diera una solución. Y cuando se presenta la solución, ¿saben cuál fue la solución? Que el pueblo de Israel pudiera defenderse. Y entonces el pueblo de Israel se defendió de todos sus enemigos que querían matarlo y el pueblo de Israel salió vencedor. Cuando mi esposa me platicaba esto y me decía esto, a mí se me abrían los ojos. El hecho de decir, ok, yo soy pastor cristiano, estoy registrado ante la Secretaría de Gobernación como pastor, no puedo hacer proselitismo político, no puedo hacer declaraciones que sean ofensivas o que sean discriminatorias porque me cancelan mi canal o me cancelan mi página de Facebook o incluso me pueden sancionar desde la Secretaría de Gobernación. No puedo hacer ningún señalamiento contra ninguna persona ni contra ninguna de sus pensamientos o ideologías. El planteamiento que estoy haciendo aquí no es que vayamos en contra de ellos. El planteamiento que estoy haciendo aquí es que te puedas defender. Que puedas decirle a tus hijos, mira hijo, en el libro de texto dice que hay matrimonios de este tipo, de este tipo, de este tipo, de este tipo. Pero la Biblia nos dice a ti y a mí, que sí creemos en la Biblia, nos dice que el tipo de matrimonio que Dios instituyó es este. Aquí en el libro de texto dice que hay niños que tienen vagina y hay niñas que tienen pene. ¿Ok? Eso dice el libro de texto. Pero tú y yo sabemos que la Biblia dice que hombre y mujer los creó. Entonces, no se trata de pelearnos con el mundo, no se trata de demostrarle al mundo que tenemos razón, ni de señalarlos y decir, ustedes son el diablo. Lo que yo creo que este es el momento de mostrar de qué estamos hechos los cristianos. Que tenemos que tener argumentos, que tenemos que tener conocimiento.
No dejarnos influenciar o manipular o dirigir por intereses externos al cuerpo de Cristo, por intereses políticos o económicos que tratan de usar el temor de la iglesia de Cristo para que nos paremos los pelos y nos jalemos los cabellos y digamos, no, nos están invadiendo los comunistas. Y al rato vamos a perder la propiedad privada. Y al rato, hermano, ¿cuál sería el problema de que pierdas esta propiedad privada? ¿Cuál sería el problema de que te quitaran lo que tienes? ¿Acaso no dice el Señor que no amemos las cosas de este mundo? ¿Y qué tal que si lo que nos hace falta es que nos las quiten para empezar a amar a Dios? Ahora, no estoy diciendo que eso va a pasar, ni estoy diciendo que eso tiene que pasar para que amemos a Dios. Pero nos vamos por el lado del drama, por la influencia psicológica y social con la que están tratando de influenciar a la iglesia cristiana. Tenemos que pelear, tenemos que enseñar a nuestros hijos acerca de nuestras convicciones. Y si alguien nos tacha de decir, es que ustedes son retrógradas, ustedes son anticuados, son conservadores, son esto, son lo otro. Ok, tú tienes derecho a creer lo que tú crees, pero yo también tengo derecho a defender lo que yo creo. Eso es lo que hizo Esther, Mardoqueo y la nación de Israel. No pudieron derribar el edicto del rey, pero se tuvieron la oportunidad de defenderse. Y Dios les dio la victoria. La victoria fue de Dios, hermano. Hasta el día de hoy se celebra este momento. La liberación del pueblo de Israel, la victoria del pueblo de Israel. La nación celebra, de entre todas las fiestas de Israel, una que agregaron fue Purim, la fiesta de Purim, que es esta. La fiesta de la celebración de la victoria, porque iban a ser muertos, porque iban a ser asesinados, porque iban a morir en tierra extraña y propia, iban a ser mandados a matar por sus enemigos, pero Dios les dio la victoria. ¿No sería un buen momento para dejar que Dios se glorificara? En lugar de dejarnos llevar por el escándalo. Y hermano, ¿tenemos miedo de hablar de temas como temas sexuales? Decirle a nuestro hijo, respeta a aquel muchacho que cree que es homosexual y que cree que es de otro sexo, respétalo. Pero no existe. Está equivocado, está en un error. Pero tienes que respetarlo, porque es un ser humano. Tu testimonio como hijo de Dios, tu comunión como hijo de Dios, el testimonio que puedas dar de tu familia, puede que aquel muchacho se convierta al cristianismo y entienda los principios y los valores cristianos en lugar de estar señalándolo y acusándolo de que es el diablo, o que es comunista, o que es socialista. Tenemos que ser inteligentes. La batalla que estamos por enfrentar es una batalla de verdad que va a suceder aquí. Es una batalla que va a suceder en nuestras ideas, en nuestros pensamientos. Y nuestros argumentos tienen que ser sólidos. Tienes que prepararte con argumentos. Tienes que prepararte con conocimiento, hermano, para que no te convenzan las ideas de que, ay, asústate porque este gobierno es del diablo. ¿Sabe? He vivido gobiernos de un partido, de ese que es tricolor, de ese que es del color celeste, y este partido actual. Y créanme, en todos los años que llevo como ciudadano mexicano y que he podido votar, sin ser de ninguna ideología partidista, este gobierno es el que ha hecho más por mi país que todos los anteriores. Aunque no parezca, aunque parezca de izquierda y parezca el diablo. Hermano, sea crítico. Vea las cosas de manera crítica. Analice las cosas que están pasando. En mi iglesia tengo una hermanita que no tiene trabajo, que no tiene un salario, que ya es mayor y que solamente vive con la pensión que le dan. Si no tuviera esa pensión, no sé qué sería de esa hermanita. Nosotros como iglesia no podríamos ayudarla, no tenemos la solvencia para mantenerla. Pero le ayuda. Y ella está feliz cada vez que recibe su pensión. ¿Qué gobierno anterior había hecho eso? Mi hijo está estudiando una beca pública sin tener que pagar un peso de colegiatura. Mi otro hijo está estudiando en una escuela pública y el costo de la colegiatura es nula. Y estamos agradecidos con Dios porque podemos pagar o podemos enviar a nuestros hijos a la universidad. De verdad, tenemos tanto miedo a lo que está pasando en nuestro país. Pongámonos a orar para que podamos levantar la voz, para que podamos defendernos como le sucedió a Mardoqueo y a Esther, que pudieron defenderse de aquellos que querían destruirlos. Y se defendieron
por lo legal, porque tuvo que haber un decreto de parte del rey para que ellos pudieran defenderse. Entonces nosotros también defendámonos por lo legal. Tengamos argumentos, tengamos ideas claras. Hablemos con libertad, no tengamos miedo a llamar las cosas por su nombre, para que podamos expresar lo que creemos y tengamos nosotros también, como ellos tienen el derecho de meter su ideología progre en los libros de texto, nosotros también, en un futuro no muy lejano, podamos defender la postura de que tenemos que meter ideas cristianas en los libros de texto, sin dejar de respetar la educación laica. No pretendemos volver al pasado. Yo no quiero volver a la educación religiosa que había de imposición sobre el pensamiento de los indígenas en nuestro México. Yo no quiero volver a eso. Yo quiero que siga la separación de la iglesia y Estado. Yo quiero eso. Porque eso nos da libertad a ti y a mí de poder elegir a quien nosotros queramos sin miedo a ser castigados por el infierno. En el infierno, perdón. Hay muchas cosas que decir acerca de este tema. El tema político, de verdad, a mí me apasiona, no tanto como el tema escritural. Pero puedes leer, quizás no te di los textos como tal de la Biblia, pero puedes leer en el libro de Esther el acontecimiento de los judíos que estuvieron a punto de ser asesinados por la envidia de otros, por la imposición de otros, pero que finalmente lograron defenderse. Y el ejemplo de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego nos inclinaron. No tienes que aceptar, tienes que enseñarle a tu hijo a no aceptar. Es que le van a enseñar a mi hijo que tiene que pensar de esta manera. No, para eso estás tú. Hazte responsable de tus hijos y enséñale los principios cristianos. Y dile, mira, la Biblia dice esto, es verdad, en tu escuela te están enseñando esto y en esto tienen razón y en esto partes razón, pero esto está equivocado completamente. La Biblia enseña esto. Y si en la escuela de tu niño le dicen a tu hijo, es que, a ver, niño, ¿por qué piensas de esa manera? Porque mi papá me lo enseñó, porque mi mamá me lo enseñó. Y tu hijo pueda defenderse. Y cuando sean señalados y te digan, es que usted no lo puede enseñar eso, perdón, pero la educación que nos están enseñando ahora, la que implementaron ahora, por eso les digo que me gusta. El sistema educativo que están poniendo ahora, involucra a los padres. Involucra a los padres y entonces el papá va a poder llegar a la escuela y cuando le cuestionen al niño porque no cree en ciertas celebraciones, yo me acuerdo mis hijos cuando eran pequeñitos cómo me los acusaban porque no participaban del Halloween y las maestras se indignaban y se, ay no, es que es cultura. Le digo, pues será cultura pero la suya, no la mía. Yo le enseño la cultura a mi hijo. Mi cultura es que de eso no participan. Y no saben cómo nos iba. Y teníamos que luchar con eso, pero lo hacíamos con argumentos, porque nos hacíamos responsables de la educación de nuestros hijos. De eso se trata este sistema educativo, esta nueva escuela mexicana, de eso se trata, de que los padres se hagan responsables de sus hijos. Y ahora es nuestra oportunidad como padres cristianos para demostrar que somos responsables de nuestros hijos y que también los educamos en casa y que les damos valores y principios cristianos desde el hogar. No estamos esperando que nos los eduque la escuela. Nosotros los educamos en casa. Lo que va a ir a la escuela es adquirir conocimiento y él podrá filtrar el conocimiento y decir, esto es correcto, esto no, la ciencia dice esto, la ciencia dice aquello. Y si ni siquiera desde el aspecto religioso, desde el aspecto científico podemos debatir esos mismos argumentos que se presentan en los libros. Defendámonos. No gritemos despavoridos, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el comunismo. No gritemos, defendamos nuestra postura. Es el momento, se está abriendo el foro en la nueva educación, en la nueva escuela mexicana están abriendo el foro para que los padres se involucren en la educación de los hijos. ¿Qué mejor momento para demostrar los cristianos que la mejor educación la tenemos nosotros? Y no el socialismo, el comunismo, el progresismo, no ellos, nosotros. Perdón. Tenía que decir esto. No sé a cuántos les ayudó lo que expliqué. Por favor, déjamelo en los comentarios. Me gustaría saber qué te parece todo esto que dije. Si no estás de acuerdo, házmelo saber. Si no compartes la idea de lo que expliqué, házmelo saber. Si aprendiste algo, házmelo saber. Si no aprendiste nada y te dejé en las mismas, también házmelo saber, que buscaré la manera de poder explicarme mejor para que esto quede claro. Pero sí es importante, es el momento que estábamos esperando para meternos a las escuelas. ¿No orábamos por eso? No decíamos que nos dejen meter la Biblia a las escuelas. No necesitas meter la Biblia cuando tú eres una Biblia andando.
Ay, que nos dejen meter la oración, porque desde que sacaron la oración en las escuelas de Estados Unidos, la educación en Estados Unidos se vino abajo y hay matanzas y hay lo otro. Tú eres una oración andando. Ahora está la apertura. La nueva escuela mexicana da la apertura para que los padres tengan interacción con los maestros y con los alumnos. Se haga un conjunto de trabajo para la educación de los niños. Lee, entérate. Por cierto, el gobierno federal está publicando a través de su canal de YouTube la información acerca de la nueva escuela mexicana y cómo va a funcionar y cómo van a ser los planes de estudio y cómo son los libros de texto. Entérate. Porque no se trata de culpar al gobierno de meter el comunismo. Ahora somos responsables, tú y yo. Bueno, ya mis hijos no están en educación básica, pero fomentaré esto en la iglesia, de que somos responsables como cristianos de educar a nuestros hijos y de demostrar dentro de la escuela que la mejor educación es la de los padres cristianos. ¿Será que lo podremos lograr? ¿Será que podemos demostrar que los cristianos de verdad tenemos buenos principios y valores? ¿O somos como los demás? Se va a ver, ¿no? Nos vamos a dar cuenta. Entonces no te creas eso de los libros comunistas. No es cierto. Son libros progresistas, no comunistas. Comunismo es otra cosa. Y no funcionó y ya no existe. Ni siquiera China es comunista. Corea dice que es comunista, pero tampoco lo es. Así es que cuidado. Corea del Norte me refiero. Así que cuidado cuando griten el lobo. ¡Ahí viene el lobo! No, sé crítico, sé analítico, expone el tema, habla del tema. Háblalo con tu familia, háblalo con tus hijos, háblalo con tu pastor, háblalo en la iglesia, háblalo con Dios. Así es que les invito a orar, no para que caiga un gobierno o para que se derroque un sistema, sino para que nosotros podamos ser luz en medio de este sistema corrupto, de este sistema del mundo. Llámese capitalismo, llámese socialismo, llámese comunismo, es lo mismo. Es lo mismo. La única diferencia es la aplicación de la economía o de las políticas públicas, pero de ahí en fuera todos van en una misma dirección. Y lo único que puede hacer contrapeso, realmente contrapeso, y hasta eso no tanto como para detenerlo, solamente para ganar más almas, somos nosotros, los cristianos. Porque esto del mundo no lo vamos a parar, hermano. Tiene que venir en decadencia, tiene que acabarse. El sistema de este mundo tiene que volverse obsoleto para que surja un solo gobierno, surja una sola moneda y surja una sola religión. Y entonces el Señor vendrá. Amén. Amén. Espero te sirva, espero te sea útil este mensaje, espero te haya edificado en algo. Y si te preguntan de qué habló el pastor, dile, habló de comunismo y habló de los países, de los libros comunistas. Y coméntale si aprendiste algo, si te sirvió de algo lo que hablé el día de hoy. Espero que sí. Uh, Espero que te sea útil. Espero que puedas compartir este video sin temor. No hablé nada que no esté en los libros de historia y que no esté en el conocimiento público. No me inventé nada. Está ahí. La historia misma habla por sí misma, habla de lo que ha acontecido en el mundo y de lo que hoy tú y yo tenemos que tomar una decisión. Yo sé que hay cristianos que les encanta meterse y gritar y decir, publicar, es que esto es comunista. Hermano, de verdad, no caigas en la trampa. No es comunista, es progresista. Y el progresismo está haciendo mucho daño a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Pero no podemos decir que el gobierno está metido en progresismo. Pues siempre lo han metido, hermano. Siempre. ¿Qué serie de televisión o qué película no habla de homosexualismo? De relación, la última de Buzz Lightyear, que se supone que nosotros éramos fanáticos, yo y mis hijos éramos fanáticos de Toy Story. Y al final, la última de Buzz Lightyear fue un triste caso de progresismo. Entonces, todo lo están metiendo, juegos de video, música, caricaturas, televisión, cine. Exageradamente la televisión, ahora que tenemos tantas plataformas de paga como Netflix o Amazon o la otra, ¿cómo se llama? HBO o cualquier otro tipo de transmisora de streaming de videos,
Todas, hermano, todas tienen progresismo, todas hablan de homosexualidad, todas hablan de aborto, todas hablan de esto, del otro, de la economía, de la corrupción, en fin. Y nosotros lo consumimos y no decimos nada. Vamos y pagamos boletos en el cine y compramos supercombos en el cine para ver cierta película y consumir cierto producto. Y no decimos nada, no decimos, ¡ay, es comunismo! ¡Ay, es progresismo! No, lo consumimos todos los días. Por eso tenemos que ser críticos, por eso tenemos que tener un pensamiento libre para poder ver lo que está pasando en el mundo, analizarlo con lo que dice la palabra de Dios y en base a eso tomar decisiones. ¿Amén? Ok, quiero seguir hablando, pero ya, es hora de parar, es hora de descansar, hay cosas que ir a hacer. Espero que te sirva. Por favor, déjame tus comentarios. No hablo generalmente de estos temas, procuro no hacerlo, pero soy un apasionado de estos temas. Me gusta la política, pero es importante que la iglesia esté lista, sepa cómo defenderse. Puedes publicar un montón de cosas en las redes sociales, hermano, pero eso no funciona. Tu vida es el testimonio, tu vida es la Biblia abierta. Tu vida es la oración que resplandece para hacer luz a aquellos que están en tinieblas. Tu testimonio es el que debe de brillar, no todos tus escándalos en redes sociales, ni todos tus memes que publicas en redes sociales. Tu vida tiene que ser luz. Ahora, ¿hay que levantar la voz? Sí. ¿Con quién? Con tus hijos. A tus hijos enséñales la verdad. Enséñales lo que dice la ciencia. Ahora sí, nos vamos a tener que poner a estudiar los cristianos. Para poder hablarle de sexualidad a nuestros hijos. Porque si se los están hablando a muy temprana edad, y no es que digan, ay, es que ¿por qué a tan temprana edad? Hermano, hay hay una influencia sobre los niños sexualista, donde a los niños les están involucrando ya en la sexualidad desde muy temprana edad, a través de la música, a través de los artistas de televisión, los niños artistas que salen, o los artistas infantiles que salen en televisión, salen con vestidos que los niños en casa se quieren vestir igual que ellos. Los niños famosos usan cierto tipo de vestimenta, se pintan el pelo, usan maquillaje, y los niños pequeños lo quieren hacer. Entonces, ¿de qué me están hablando cuando dicen, es que los libros están hablando de sexo ya desde muy temprana edad, lo están sexualizando? No, ya la sociedad está sexualizando a los niños. Ahora tenemos que prepararnos como padres para hablarles y decirle, mijo, no estás en edad de tener novia. No estás en edad de tener novia. No es la edad. Ahora los papás bromean, ay, mi niño tiene novia, ay, apenas tiene 6 años, ¿verdad, mijo, que quieres al hijo de la vecina? Y ya después a los 15 años están embarazadas y se van de la casa y no saben ni qué hacer. Ay, ¿por qué me hizo esto mi hijo? Pues porque desde pequeños no les hablamos, no les dijimos. Es verdad que tú les puedes decir y hablar y enseñar y al final de cuentas ellos van a decidir. Sí, pero ya no será un asunto de negligencia, será una decisión que ellos tomen. Pero tendrán los argumentos, tendrán el conocimiento y no puedan decir, mi papá nunca me dijo o mi mamá nunca me habló de esto, yo estoy aquí porque no sabía. No, hermano, tienen que saber que no los pueden tocar, que sus partes son suyas, son íntimas, que no puede haber violencia, que tienen que hablar con autoridad y decir no y contártelo con confianza. Hermano, tenemos miedo de hablar del tema. Pero nos asusta que en los libros de texto hablen del tema. Entonces, preparémonos para hablar del tema, de la manera en como tú y yo debemos hacerlo, en base a la palabra de Dios. Y entonces nuestros niños tendrán argumentos para defenderse ante el dictamen del rey que los quería eliminar. Y ellos podrán decir, ok, rey, tú nos mandaste ser eliminados, pero nosotros también exigimos defendernos. Y si en la escuela antes decían, no, no pueden hablar de Dios, bueno, pues si están hablando de esto, podemos hacerlo, ¿no? Si están hablando de la cultura indígena y de las limpias y de la cultura de los pueblos originarios de México y cómo hacen limpias y cómo hacen brujería y cómo hacen esto, bueno, entonces también nosotros podemos hablar con los niños de Dios y de la fe y de los milagros, ¿no? Hermano, no es una derrota para el cristianismo, es una oportunidad para el cristianismo. Aprovecha,
Aprovecha para hablar del tema con tus hijos. Aprovecha para educarlos correctamente. Aprovecha para enseñarles con fundamento. Prepárate. Y si tienes dudas, si no conoces del tema y no sabes dónde buscar, consúltalo con tu pastor. Y si tu pastor no sabe cómo, dónde o qué decirte, consúltalo conmigo. Aquí estoy. Pregúntame, te respondo. O al menos te digo qué video ver o qué tema, qué libro leer o dónde investigar, qué página de internet puedes consultar para salir de tus dudas. Espero que te sirva esta reflexión. Y perdón si me apasiono, pero creo que es tiempo de apasionarnos. Es tiempo de ser claros y decir las cosas como son. ¿Les parece si oramos? Vamos a orar por los niños. Vamos a orar por el próximo ciclo escolar. Vamos a orar por los maestros, que sean sabios, que sean íntegros en su corazón para no sembrar ideologías incorrectas. Que los niños sean astutos, inteligentes, que sean sabios para poder discernir qué sí, qué no. Que sean sinceros con sus padres para comentarles las cosas que están aprendiendo y los padres sean sensibles para atender la voz de sus hijos. Vamos a orar por esto. Amén. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo de poder hablar de este tema. Te pido perdón si he hablado de mi parte y no de la tuya. Te pido que me perdones, Señor, pero late en mi corazón fuertemente que es necesario que la iglesia despierte, sea de pensamiento crítico, no sea emocional ni circunstancial, sino sea proactiva, decidida, firme en sus convicciones. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a cada hermano y hermana, cada padre de familia, a poder educar a sus hijos, enseñarles los principios y valores cristianos, con argumentos sólidos, con conocimiento, incluso si es necesario científico, para reafirmar la educación de nuestros hijos en base a tu palabra y en base a los fundamentos espirituales que tu palabra enseña. Padre, te pido con todo mi corazón que bendigas a los maestros en este ciclo escolar, para que haya integridad en su corazón y no traten de manipular a los niños, sembrando ideologías erróneas, ni creando pensamientos equivocados, sino realmente transmitir el conocimiento de manera sincera, íntegra, honesta, leal a sus principios y al llamado y vocación que tienen de enseñar a los más pequeños. Padre, tu palabra dice que si alguno hiciera tropezar a alguno de los pequeñitos, mejor le fuese amarrarse una piedra de molino al cuello y tirarse al río. Te pido que tengas misericordia de los maestros, para que no sea ninguno de ellos piedra de tropiezo para ninguno de los pequeños. Señor, hoy es el tiempo de que la palabra de Dios va a tener que trascender las barreras de las escuelas, las puertas de las escuelas, de los salones, para llegar al corazón de los maestros y de los niños. Es el momento en que los padres de familia cristianos tendrán que dar buen testimonio en las escuelas, como padres responsables, como padres que se hacen cargo de sus hijos y de los deberes de sus hijos, para cumplir con el material que ellos tienen que entregar, para que hagan sus tareas, para que sepan que esos niños tienen principios y valores realmente importantes, no solamente ideologías, no solamente emociones o circunstancias, sino que hay valores en estos niños y en sus padres que es necesario que la comunidad conozca. Hoy se abren las puertas de las escuelas para que los niños interactúen con los maestros, con sus padres y con sus comunidades. Es maravilloso que se nos dé esta oportunidad para filtrarnos, para meternos, para transmitir el mensaje por medio del testimonio de nuestras vidas en las escuelas. Hemos orado para que eso pase. Y aunque el progresismo y los pensamientos de izquierda creyeron que podían ejercer un control sobre la infancia, no supieron ni se dieron cuenta que nos abrieron la puerta a nosotros, a los hijos de Dios, para entrar con todo a la formación de los más pequeñitos. Bendigo a los maestros para que sean sabios y entendidos y la luz de Cristo les resplandezca y puedan reflejar la luz de Cristo. Te pido por los papás para que haya integridad en su corazón, para que lo hagan con interés, para que se ocupen en la educación de sus hijos. Y te pido por los más pequeños. Oramos por los niños, que aunque son indefensos y aunque son, Señor, vulnerables, tú tienes cuidado de ellos. Te suplicamos por los pequeños en México, por los niños que serán formados con estos libros de texto,
para que ellos tengan un pensamiento crítico y puedan analizar correctamente lo que se les enseña y no caigan en las trampas del enemigo. Hoy, Señor, parece un experimento social y pareciera que los niños son el conejillo de indias en este experimento social. Padre, pero para ti no hay experimento social que valga. Tú has establecido principios y valores desde antes de la fundación del mundo. Principios y valores que rigen el universo y que hasta el día de hoy y en adelante siguen vigentes y están latentes en el corazón del ser humano, porque nos has dado algo que se llama conciencia y está ahí la ley, que sin ser ley para nosotros es ley en nuestro corazón y es ley en nuestra conducta. Esa palabra, esa ley, ese argumento que pusiste en el corazón del hombre es lo que clamamos hoy para que se active en nuestro México y seamos conscientes de que sin importar cuánta ideología o cuánto pensamiento se siembra en los pequeños, podemos hacer una diferencia con la integridad en el corazón, con valores y fundamentos cristianos, con el testimonio de la palabra, con luz que resplandezca en una sociedad establecida en tinieblas. A ti sea la gloria, Dios. A ti sea la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, amadas hermanas, gracias por acompañarnos. Miren, tan es así lo de que cada sexenio y cada gobierno tratan de imponer sus políticas, que hoy yo tengo que decir amados y amadas para que suene bien, suene incluyente. Anteriormente decir amados, la gramática me dice que solo decir amados incluye a las mujeres, pero por causa de que alguien decía chiquillos y chiquillas, ahora tiene que ser políticamente correcto oído por los demás. Ok, solo quería comentarlo porque ahorita que lo comenté me recordé de eso. Bien, les amo en el Señor, les bendigo en el Señor. Espero en Dios que sean muy bendecidos y que esta palabra les quite todo temor de su corazón, esta conversación les dé claridad en sus pensamientos y no se dejen asustar. Conozco pastores, líderes, profetas, apóstoles que están haciendo un escándalo de esto sin los argumentos correctos, solamente dejándose llevar por lo que un medio de comunicación dijo, eh, y está haciendo caos en lugar de ayuda. Les bendigo, de verdad. Me quedo leyendo sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que dije equivocadamente, por favor, háganmelo saber. Si de lo que dije te quedaron más dudas que claridad, también coméntalo. Trataré de resolver tus dudas. Pero espero que el Señor, el Espíritu Santo, te dé la fuerza para hacer lo correcto y tomar decisiones correctas. Bendigo tu vida. Estoy para servirte. Soy el pastor Axa Macedo de la comunidad Manto Nuevo y trataré de leer quién nos dejó su like por aquí. Ischel Macedo, hermana, Dios te bendiga. Manuel Calva, cuñado, Dios te bendiga. Vero Huerta, Dios te bendiga. Rodolfo Hernández, Rodolfo, gracias. Dios te bendiga. Rodolfo Hernández desde su otro perfil también, Dios te bendiga. Ministerio de Amor también desde su otro perfil, Dios te bendiga. María Paula García Gino, gracias María Paula, Dios te bendiga. Por ahí también vi a la pastora Ceci, Dios te bendiga. Irma Castañeda, hermana Irma, Dios te bendiga. Norma Fernández Osorio, hermana Norma, maestra Norma, siempre es un gusto saludarte. Si te quedaste hasta el final, sabes que te aprecio mucho, que te respeto mucho. Mi querida Norma, perdón que me entretenga con ella, pero hace rato que no la saludo. Pero querida pastora, hermana Norma, Dios te bendiga y te siga llenando de gracia y favor. Y por ahí vi a Luis Alberto Chuc. Gracias Luis Alberto, también un abrazo fuerte. A quienes estaré leyendo sus mensajes, es que de repente no me deja verlos aquí, pero voy a estar leyendo sus mensajes. A todos, gracias en verdad por quedarse hasta el final. No, no omitiré leer sus mensajes. Dios les bendiga también y que sea de mucha bendición este mensaje. No estoy tratando de hacer proselitismo político, tengo mis propios criterios políticos, pero el propósito es que tengamos un pensamiento crítico, no solamente emocional. Los tiempos cambian y las vidas tienen que ser diferentes. Los principios de Dios no cambian. La palabra de Dios no cambia. Dios no cambia y no significa que Dios sea conservador. Dios es un agente de cambio en nuestras vidas y siempre está buscando que cambiemos.
Dios cambia todo, Dios cambia el mundo, Dios cambia las sociedades, Dios cambia gobiernos, Dios hace grandes cambios. Él no es conservador, Él es un agente de cambio. Así es que Dios te bendiga, un abrazo grande. Si no leo sus mensajes, no me aparecieron, traté de que me aparecieran aquí, no me aparecieron, pero te mando un gran abrazo. Los voy a estar leyendo después. Nos vemos el próximo domingo aquí en Facebook, a través de nuestros canales de YouTube. Les mando un abrazo, bendiciones, bye. Les amo en el Señor.